Hoy traemos 4 ayudas para evitar la frialdad espiritual, basado en San Juan, capítulo 15. Y para volver a recordar otra vez, vamos a leer solamente desde el verso 1 hasta el verso 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Estamos postrados delante de ti, Señor, reconociendo tu majestad, reconociendo que tú eres santo, muy limpio de ojos para ver el mal. Pero es a través de los méritos de Cristo que podemos tu gloria celebrar, del Salvador Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro. Nuestra vida, quien nos ayuda a poder vivir la vida cristiana por su Espíritu. Y te pedimos, oh Señor, que tú hables a nuestros corazones y que inflames cada vez más un amor por ti, por tu palabra, por toda la Trinidad, y a la vez también nos ayudes a poder salir si alguno está en una decadencia o frialdad espiritual. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El periódico Hoy registra una entrevista que se le hizo al infectólogo Jesús Félix Iglesias, un conocido infectólogo de la República Dominicana. Ese hombre afirmó, como ya todos sabemos, que es inevitable que el virus del Zika, un virus parecido al dengue, a la chikungunya y a otros virus que tenemos aquí en República Dominicana y que transmite el mismo mosquito Aedes aegypti, es inevitable que penetre en la República Dominicana. Todavía no se han presentado casos comprobados en los cuales este virus haya penetrado en la República Dominicana, y el más cercano que se comprobó, según la ONU, es que ese virus ya está en Haití. Este virus, que produce ese mismo efecto de las enfermedades descritas anteriormente, pero con el peligro, y ahí aumenta el peligro, de que produce malformaciones en el feto de las mujeres que están embarazadas. Ese virus es tal que algunos, yo pienso que fue una broma que dijeron los de salud pública a las mujeres que no se embaracen. Pero de todas maneras, este virus puede ser evitado si fumigamos continuamente, si evitamos criaderos de agua limpia, hasta en una tapita. El agua limpia, ese virus puede formarse. Y utilicemos mosquiteros, tanques, floreros, todos deben estar bien tapados y con cloro en los bordes. Nadie puede escaparse de ese problema y de su solución. Es decir, que si una persona dice, yo no tengo nada que ver con eso que se encargan las personas grandes, a la vez está con peligro de que ese virus pueda propagarse. Así como el Zika, ese virus,
hay otro virus que está alrededor de nosotros y de cada uno de los cristianos que puede infectarnos y hacer que el fruto de nuestro trabajo cristiano salga un feto anormal, hasta un aborto. Es lamentable cómo muchos cristianos, el fruto que se pudiera definir en medio de lo que está ocurriendo en su vida, es un feto anormal que se está produciendo. Personas sin vida espiritual, personas sin deseo de buscar la palabra de Dios, personas sin deseo de estar alrededor de Cristo, y nos preguntamos qué es lo que ha pasado. Esa frialdad espiritual, esa decadencia que nos hace ver y actuar mecánicamente y no encontrar gozo en ellas, en los medios que Cristo nos dio para que nos gozáramos. Escasez de acudir a los medios de gracia, indiferencia tal vez inclusive por el medio del cual ni siquiera nos aproximamos a los medios de gracia que Cristo nos dio para que fueran regalos de amor donde nosotros nos deleitáramos en Él. Es decir, que en la lectura de la palabra de Dios, en la oración tanto pública como privada, en la asistencia a los cultos de la iglesia, en tomar la Santa Cena, nosotros vemos escasez en acudir en esos medios de gracia, y cuando lo hace, tú no encuentras deleites en ellos. Así que podríamos decir que esa persona está en una decadencia o en una frialdad espiritual. Jesús nos dio algunos detalles para que nosotros pudiéramos salir de esa frialdad espiritual si nos encontramos, y aumentar el gozo y el fervor del deleite de Dios si nosotros estamos ausentes. El Evangelio según San Juan, según el capítulo 20, versículos 30 y 31, fue escrito para que estas cosas fueron escritas para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. El propósito de este libro fue escrito con esa intención, de que nosotros creyésemos, de que tengamos vida eterna y que en ella nosotros podamos encontrar nuestro gozo y nuestro objeto en Jesucristo. Y aquí yo pregunto, ¿estás creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿O es una vida que, como dice el salmista en el Salmo 32, que se volvió mi verdor como sequedales de verano? Todos nosotros hemos ido a el sur, esa zona donde solo por momentos pasaban, en momentos tan áridos, donde solo parecía el oeste norteamericano, donde solo pasaban guasábaras y nosotros veíamos casi las espinas rodando. Y hay hermanos, tristemente hermanos, que su verdor se ha convertido en sequedales de verano. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros podemos quedarse en esa condición? No. Yo te ruego, si haces tu condición, que vuelvas a la fuente, que vuelvas a Cristo, que te alimentes de Él para que vuelva tu verdor. Tanto Matthew Henry como el comentarista William Hendrickson están de acuerdo que estas palabras que aparecen en el contexto del capítulo 15 fueron escritas o fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, no escritas, perdón, cuando Él estaba hablando con sus discípulos después que se levanta del aposento alto. El capítulo 13 nos cuenta el proceso, o nos menciona el proceso donde Él estaba lavando los pies a sus discípulos y estaba conversando. Y después de eso cantaron un himno e iban camino hacia el huerto de los olivos. Posiblemente entre ese pararse e ir caminando hacia el huerto de los olivos se dan el contexto de los capítulos 14, 15 hasta el 18. Y es en este contexto donde Jesús
está abriendo su corazón a sus discípulos y le está dando las últimas palabras como si fuera el testamento de un difunto. Mira, yo quiero que ustedes hagan esto, que cuando yo me muera que pase esto, que el librero tú se lo regales a fulano. Así como nosotros hacemos las disposiciones cuando nos vamos a morir, así mismo Jesús está dando palabras importantes a su pueblo para que pueda llevar ese fervor alrededor de él. Y lo ilustra de una manera especial con una mata de uva o la vid. Y nosotros vemos aquí como él dice, el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y nosotros vemos como el versículo 5 vuelve y repite, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Cuando menciona la palabra pámpano, nosotros entendemos claramente que se refiere a las ramitas que salen de esa mata de uva o la vid. Y nosotros vemos cómo esa presentación representa, según Hendrickson, esos pámpanos a todos aquellos que no solo entran en íntimo contacto con Cristo y el Evangelio, sino también por la gracia soberana de Dios y a través de la fe lo aceptan. Termina la cita. Esos pámpanos que llevan fruto, porque aparecen dos grupos, pámpanos que no llevan fruto y pámpanos que sí llevan fruto. Esos pámpanos que llevan fruto representan, como dice William Hendrickson, a todos aquellos que entran en un íntimo contacto con Cristo y el Evangelio y por la gracia soberana de Dios a través de la fe lo aceptan. Y yo quiero preguntarte desde ya, ¿eres tú uno de esos pámpanos? Según Matthew Henry, hay 4 palabras en este pasaje que determinan claramente su división en todo este capítulo 15. Es la palabra fruto, que aparece muchas veces desde el versículo 1 hasta el versículo 8. La palabra amor, que aparece muchas veces en los versículos 9 al 17. La palabra odio o aborrecer del mundo, que aparece en los versículos 18 al 25, y la palabra consolador, que aparece varias veces desde el verso 26 al 27. Pero aunque esas serían las divisiones naturales del pasaje, nosotros nos damos cuenta de una manera especial como el pasaje de hoy hay otra palabra clave, y esa palabra clave nosotros lo vemos con la palabra permanencia. Si nosotros leemos desde el verso 1 hasta el verso 11, nosotros vemos 14 veces la palabra permanencia. De una manera u otra, 14 veces. Y si nosotros la buscamos en el versículo 16, después, que es otra vez donde aparece, serían las 15. 15 veces en esa misma palabra. Si alguien que se está a punto de morir, le está diciendo, mira, recuerda eso, yo te lo voy a repetir varias veces, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y uno diría, ¿qué fue lo que me quiso decir? Déjame ver cuántas veces me repitió esta misma palabra. Y esta misma palabra era permanecer. Así que yo voy a tener 4 detalles en las cuales él pidió que permaneciéramos. Primero, que permaneciéramos en unión y comunión con Cristo. Esa fue lo que él nos pidió, los versículos 1 y los versículos 4 al 5. En segundo lugar, él nos pidió que permaneciéramos en su amor, según el versículo 9. En tercer lugar, él nos habló de que permaneciéramos en obediencia, guardando sus mandamientos. Y en cuarto lugar, él nos pide que permaneciéramos en dar fruto, que ese fruto sea permanente. Y esos van a ser los 4 detalles, donde las 4 ideas para nosotros tratar de salir de esa decadencia espiritual, entre otras cosas, y en medio del cual nosotros podamos aumentar nuestro fervor por Jesucristo. Así que, en primer lugar, permanencia en unión y comunión con Cristo.
Versículo 1, nosotros vemos que Él es la vid y que su Padre es el labrador. Y nosotros leemos versículos 4 y 5. Vayan conmigo. Versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El cristianismo, aunque es una religión en parte, su esencia no forma una religión, aunque en cierto sentido sea así. Y también, esencialmente, el cristianismo no es dogmas y doctrinas, aunque ese es el esqueleto con el cual el cristiano debe defenderse y por lo cual tenemos una clase de confesión de fe aquí. De manera especial, el cristianismo es Jesucristo, es una persona, es la vida de Cristo, es una relación con un hombre. Y por eso, como con una persona, tú puedes estar relacionalmente más cerca o más lejos de ella. Así puedes estar tú en tu relación con nuestro Señor Jesucristo. Es decir que, así como a todos nos ha pasado cuando estamos con una relación determinada, ya sea con un novio, con una novia, con un esposo, con una esposa, hay días en que uno no está de igual tono ni de igual forma con esa persona. Y uno no puede decir que ha roto con esa persona. No, también los padres con los hijos y los hijos con los padres. Hay un día, si se pudiera decir así, en una forma general, ya sea con que uno está de a balazos. No es igual, somos diferentes y tenemos maneras diferentes. Pero la idea general es que nosotros no vemos esa persona y esa relación de balazos constantemente. Porque si nosotros vemos de balazos constantemente, aquí hubo un caso hace muchos años, no hay nadie aquí por si acaso, donde el pastor tuvo saliendo del culto que ir a la casa de esa persona porque se estaban tirando los platos encima. O sea, y eventualmente una relación que llegue a ese tipo de cosas tiene que terminar en algo que no va a ser lo más adecuado. Así que hay sus disgustos, hay una relación donde usted está más cerca con una persona y más lejos con otra persona, pero es usted. Porque Dios en su pacto eterno se ha comprometido con Jesucristo de ser el cabeza de una iglesia y de un grupo de personas a quienes a su debido tiempo Él se comprometió en morir y por su espíritu rescatar. Así que Dios no cambia, que alabado sea Dios que no cambia. O imagínese usted si fuera un día en la mañana, hoy no estoy de humor. ¡Uepa! ¡Qué cosa! Pero la idea es que nosotros sí cambiamos, lamentablemente. Y no siempre estamos arriba, con la mano arriba, alabando al Señor. No siempre estamos así. Pero en la vid, las ramas somos nosotros. Y es importante que una rama no dure mucho tiempo separada de la vid. Eso sería fatal para ellos. Yo lo ilustro y usted lo ha escuchado muchas veces, en un celular de poco tiempo que dure, que esté descargado de la fuente. Ese celular puede seguir dando energía por un tiempo. Y si son con la gente como yo, que lo usa tanto, posiblemente ya al mediodía usted no tenga carga. Asimismo es un cristiano separado de una relación de unión y comunión con Cristo. Así en una relación podemos hacer las cosas mecánicamente. Porque Pedro dice en Juan 6, 68 al 69,
Pero ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que un cristiano, ¿qué hace un cristiano? Un lunes en la mañana, donde todo el mundo, Satanás, su propia carne y toda serie de cosas, tratando de despegarse lo más posible de Cristo. Primero, no lo va a poder hacer, pero además de eso, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no se preparó debidamente? Como dice Hendrickson, Dios siempre es primero, es gracia soberana de principio a fin, pero la responsabilidad de permanecer en Cristo se coloca claramente en los hombros del hombre, ahí donde corresponde. Sin esfuerzo no hay salvación, pero el poder de esforzarse y de perseverar lo da Dios. Termina la cita. ¿Ves, hermano? Dios es paternal, pero no paternalista. Y Él entiende que de manera especial, y por eso se lo dice a sus discípulos, debemos permanecer en Él. Y permanecer, la palabra permanecer indica al menos 2 o 3 ideas. Una de ellas, continuidad. Otra, frecuencia. Otra, constancia. O sea, todas esas palabras, cuando nosotros entendemos la palabra permanecer, es eso que nos está diciendo. No sé qué, yo quiero desde ahora, como dice Lucas 8:15, que nosotros veamos de esas personas que se destacan en la vida cristiana. 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué? Parece que no están leyendo la Biblia. ¿Que dan fruto con qué? Con perseverancia. Exactamente. Esos son los que hacen eso. Y Cristo los identifica. Nosotros entendemos y tenemos la doctrina de la perseverancia final de los santos. Y eso de la perseverancia final de los santos no es el boleto, como algunos siempre han entendido, de una vez salvo, siempre salvo, porque yo compré un ticket. Cuando me emocioné, tiré hasta los zapatos y me convertí. Esa no es la idea. Y nosotros volvemos y decimos, es la obra del soberano Señor que por su Espíritu se ha encargado de que nosotros, de que los santos perseveren de principio hasta fin. Es eso lo que estamos diciendo. Dios soberanamente actuando en criaturas responsables. Es esta unión dada por Dios, el Espíritu Santo, que nos une a un cuerpo con Cristo y dependemos de Él y otros para crecer. Repito, dependemos de Él y de otros para crecer. Porque algunos han pensado que la vida cristiana es, como se estaba hablando esta mañana, un llanero solitario. Es decir, que ya Dios me eligió, tengo el boleto y el ticket, ahora que nadie se meta conmigo. Pero eso no es lo que Dios nos está destinando, y así lo hizo en según Romanos capítulo 8, a conformarnos a la imagen de Cristo. Y para eso, como tenemos puntos ciegos, tiene que utilizar a otra persona con otra visión y posiblemente a alguien que nos va a enfadar, a alguien que posiblemente hayan malentendidos con todo eso, pero todo eso Dios lo está armando para nuestro bien. Así que nosotros estamos con Cristo, como dice Gálatas 2:20, juntamente crucificado, y no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo vuelvo y pregunto, ¿cómo está tu permanencia con Cristo? ¿Cómo está tu unión con Él? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Disfrutas su presencia? Él es tuyo y tú eres de Él. Como decía el puritano Rutherford,
Cristo y cielo son la misma cosa. Así que el cristiano quiere estar en el cielo en un momento determinado y quiere ir al cielo, y su anhelo es estar porque Cristo está allá. Y como decía Rutherford, si tú no estás conmigo, el cielo va a parecer un infierno, y cualquier infierno va a parecer un paraíso contigo. Es una persona, hermano. Y si tú no estás creciendo en comunicación y en relación con esa persona, tu fe va a decaer. Como dice el pastor Sugel, estaba predicando esta mañana y estaba mencionando que nosotros somos legalistas en construcción, o sea, reconstruidos, que Dios está haciendo un trabajo con nosotros. Un trabajo en nuestras vidas, porque nosotros en lo que somos duros somos legalistas con cualquier otro sin piedad, pero en lo que somos débiles de parte nuestro son pequeños errores y pequeñas faltas que nosotros tenemos. Somos legalistas en un proceso de construcción que está haciendo nuestro Señor con nuestra vida, y para eso tenemos como Enoc que caminar con Dios. Tenemos que pasar el día con Dios, amanecer el día con Dios, y en la noche terminar nuestros días con Dios. Que Cristo sea la compañía nuestra, que sea la conversación nuestra, y así nosotros podemos verificar. Aún el apóstol en Hechos 14, 22, cuando estaba confirmando la fe de los discípulos otra vez en medio de las pruebas y de las dificultades, le dijo que perseverasen en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que la permanencia en Jesucristo es el detalle número 1. Versículo número 9 del San Juan capítulo 15. Lo primero fue permanecer en unión y comunión ¿con quién? Con Cristo. Ahora, lo segundo es permanencia en amor. Permanencia en amor. Versículo 9. Capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Así como una relación con una persona, Dios nos amó primero, y como el Padre nos amó, dice Él, yo los he amado a ustedes también. ¿Qué fue lo que vio en nosotros? Que, como dice la Escritura, que desde el principio se enamoró de nosotros, latió su corazón por nosotros y nos escogió. Como dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Qué fue? De verdad, hermano, yo me he hecho muchas veces esa pregunta, pero no encuentro respuesta, porque Él se adelanta a decir que no fue nada que nosotros hubiésemos hecho. Y ahora que nos amó de una manera pura, total, profunda, personal, no debemos nosotros devolver en agradecimiento ese amor que es tan valioso. Hendrickson, el comentarista, dice, de una vez por todas, traduce eso, permaneced, que indica que continuidad en mi amor. Él lo traduce así. Yo quiero que permanezcan en mi amor, ese amor que yo les he dado a ustedes. Y el versículo 10 de ese pasaje nos va a decir en qué ha detallado eso. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y nosotros vemos ese proceso que
va produciendo más amor al nosotros contemplar y ver y estar en una relación con alguien que nos amó primero. Si nosotros contemplamos como nosotros cantamos y tuvimos esta meditación y estos pasajes de la palabra de Dios con el hermano Keith Lawson esta mañana, nosotros vemos cómo Dios nos reconcilió en Jesucristo, cómo éramos enemigos de Él y cómo de tal manera nos amó que nos reconcilió en Jesucristo, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay maneras de nosotros observar y poder agradecer lo suficiente el amor de Cristo que nos constriñe. Pero no solo por lo que Él hizo en el pasado, sino porque al morir en nosotros, Él dijo consumado es, y toda la obra que pasó alrededor de la salvación. No solo eso, nosotros seríamos ingratos si no viéramos su mano todos los días intercediendo por nosotros. A veces estamos un tollo hechos en medio de los problemas y las dificultades. Y nosotros escuchamos, así como Pedro, que Cristo les dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Alguien está orando por nosotros. Él pone a alguien a orar por nosotros y Él como sumo sacerdote intercede por nosotros y nosotros lo vemos en esa manera. ¿Cómo es posible que nosotros no devolvamos amor y gratitud a alguien que nos ama de esa manera? Dice Hendrickson, ese amor de Cristo nos constriñe, crea más amor hacia Él en nuestro corazón. De forma que, por así decirlo, comienza otro ciclo de amor, el cual todavía es mejor que el primero. De este modo, el creyente se siente atraído más íntimamente a Dios en Cristo. Él permanece siempre en ese amor. Termina la cita. Es una continuidad en el cual yo voy alimentando más y me voy alimentando del amor de Cristo. Ese como se canta, ese profundo amor de Cristo que nosotros no podemos sondear. Y de manera especial nosotros vemos ese amor y queremos, como dice alguien, que ese cristiano no quiere nada que estorbe que ese amor de Cristo. Y que quiere, como dice la canción, amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo, Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Yo no sé, hermano, si a usted le pasa igual. El corazón de uno no llega a amar como Cristo se debería ser amado por nuestras vidas. Y hay veces que es como tratar de saltar y de querer dar un salto más grande. Y uno sabe que el salto que uno hace en amor y en gratitud hacia ese Señor ni siquiera se acerca. Y uno a veces dice, ingrato corazón, tú debieras amar más a nuestro Señor. Si el primer mandamiento es amar a Dios como una orden con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ¿no debíamos hacer un ejercicio diario encontrando en las Escrituras y al meditar en nuestro amado, tratar de amarlo un poco más? Tenemos que permanecer en amor. Pero como dice Calvino, nosotros somos fabricantes de ídolos. Y esos ídolos se ponen en el medio de nuestro amor por nuestro Señor. Amamos los hijos en demasía, hasta consentirles faltas y nosotros no castigarlos. Amamos en demasía a la familia o la esposa para no decirle lo que en amor debe ser lo que dice la palabra de Dios. Amamos demasiado nuestra comodidad para no coger lucha y no tener que practicar el castigo de la disciplina y amonestación del Señor. Todos esos son ídolos que levantamos en nuestro corazón y muchos más. Ahora imagínate tú
al hablar acerca de amor, esa ilustración lo dio el pastor Sugel y hay muchos otros más que lo han dicho. Imagínate una esposa o un esposo que diga a su marido: querido o querida, quiero decirte algo. Quiero confesarte que no tengo ningún tipo de amor hacia ti ahora. Pero yo voy a seguir fielmente haciendo los deberes que te corresponden. Si es el caso de la esposa, voy a lavar tu ropa impecablemente. Voy a plancharla como si nada estuviese como el mejor de las lavanderías. Te voy a poner impecable. Voy a cuidar a los hijos y voy a hacer todo ese tipo de cosas. Pero yo quiero que tú sepas que ya yo no te quiero más. ¿Usted cree que ese esposo disfrutaría tener una relación con una mujer así? Eso pasa cuando nuestro amor es tan tibio, tan frío, tan indiferente a nuestro Señor Jesucristo. Y venimos al culto y nos sentamos y alabamos a Dios y levantamos la mano. Pero Dios puede escuchar corazón sin palabras, pero no puede escuchar, ni le gusta, ni le agrada palabras sin corazón. Es decir que tenemos que permanecer en el amor de Cristo. Si tú has perdido tu primer amor, hay que alimentarlo con la carta de amor de Dios para ti, la Biblia, y alimentar ese amor por Cristo. Nancy Lee DeMoss, en una de sus meditaciones, dice: no vas a ser capaz de amar a tu marido cuando él no cumpla tus expectativas. No vas a ser capaz de amar a ese jefe cuando él no cumpla sus promesas, si no estás siendo alimentada día tras día por el amor de Cristo, permaneciendo en su amor. Es decir, que ese es el combustible para tú poder hacer cada vida cristiana, es alimentarte del Señor Jesucristo y a la vez alimentarte de ese amor. Si no es el amor que te mueve, ¿qué te va a mover? Sería pura hipocresía, porque no sería nada motivado por el amor. Él mismo dice en el San Juan 14:15, si ustedes me aman, asumiéndolo así, guardad mis mandamientos, o guardaréis, como traducen otros, mis mandamientos. Es decir, que se da una relación directa entre amar a nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que corresponde en la vida cristiana. ¿Qué nos va a impulsar a venir a la iglesia? ¿Qué nos va a impulsar a buscar la palabra de Dios? ¿Qué nos va a impulsar a buscar a otros hermanos? ¿Qué nos va a impulsar a salir de nuestro castillo de no se metan conmigo? Lo único que puede hacer eso es un amor de Cristo que nos oprima, que nos constriña, que nos empuje, que nos arrope. Así que hay que cultivar ese amor. Eso es otra tarea de otro mensaje que yo no voy a dar en este momento. Pero la idea es esa. En tercer lugar, tenemos que permanecer en obediencia. Versículos 14 al 21, 21 y el versículo 14, que nosotros podemos ver esto. Dice el versículo 14: ustedes sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Y el capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que nosotros podemos ver de manera especial cómo Él puede mandar que amemos a otras personas, y a la vez cómo nosotros, la muestra de eso va a ser nuestro amor a Cristo traducido en obediencia. Todo el que conoce mi pasado y el pasado de muchas otras personas
conoce que de verdad no permanecíamos o éramos de los revolucionarios que no querían sujetarse a ninguna cosa. ¿Por qué yo tengo que escuchar y creer y sujetarme a nadie? Eso éramos en otro tiempo. Pero cuando nosotros entendimos de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, que puso bastión a la fortaleza de alma humana y a la vez puso su estandarte y nos sacó de muerte a vida, ya nosotros entendimos en ese momento que ya no era yo, sino Cristo en mí, y que lo que Cristo pedía era difícil en un momento determinado, pero eso es una muestra de obediencia y de amor hacia el Rey. Hendrickson dice: al hacer constantemente la voluntad de Cristo, sus discípulos obtienen para ellos mismos la garantía de que son sus amigos, es decir, de que permanecerán en su amor. Esta expresión cobra fuerza en la responsabilidad humana y el versículo 19 en la elección divina. Termina la cita. Es decir, toma la palabra de manera constante a todo lo que sale de la boca de Cristo. Y el creyente verdadero, si es un creyente verdadero, tiene la intención en principio de una obediencia sin condiciones, universal a los mandamientos de Dios, Jesucristo y su Espíritu. Eso quiere decir que Cristo quiere que escudriñemos su palabra. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, dice así, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el creyente no cuestiona, es que tengo sueño, no tiene que cuestionar nada. El problema soy yo, el problema no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Mis luchas van a ser por acomodar a la palabra y sujetarme a ella, no a lo que yo creo que debe ser. Él estás dispuesto a hacerlo, porque lo amas, porque el Rey lo dijo, hizo tanto por mí, ¿cómo no yo voy a ser quien lo busque en el huerto a mi amado? No todos los días es así, no todos los días estoy, voy a encontrarme con Dios, qué bueno. Pero si la mayor parte del tiempo es contrario, yo tengo que observar qué es lo que está pasando en mi vida cristiana. Él o ella vamos constantemente. Segundo, dentro de eso mismo, si Cristo nos dice perseverad en oración, Colosenses 4:2. El creyente lo hace con gozo. Puede ser que se le olvide un día, pero él tiene pendiente y él quiere, como un enamorado, no parar de contarle cada uno de los detalles que le preocupa. Señor, mira, me preocupa esto de mi hijo, de mi hija, de mi esposo. Entristece, alegre. Y así como creo que fue Spurgeon que dijo que no puede pasar 5 minutos orando, pero posiblemente no puede durar 5 minutos sin enviar una información delante de Dios. Él nos pide que oremos sin cesar. Y Cristo quiere que continuemos en eso, constante, fervientemente, y que nosotros trabajemos en eso. Que perseveremos, que actuemos constantemente también. En Hebreos 10, 23 al 25 nos menciona de asistir a la iglesia. La primera vez, yo les digo a ustedes que la primera vez que yo escuchaba una exégesis que le hicieron a ese pasaje que me dejó boquiabierto, porque hay hermanos que se sacan una exégesis extraordinaria para lo que ellos quieren. Yo le dije, hermano, mire, Hebreos 10, 24 y 25 dice que no nos dejemos de congregar. Y el hermano me dijo, pero yo no me he dejado de congregar. Yo voy cada 15 días. Para él, no asistir más de 15 días era no dejarse de congregar. Pero ese no es el sentido del pasaje. Dice,
El pasaje es dejar de. Desde que usted faltó a uno de los cultos, está dejando de. Y todo uno lo hace, no por verle la cara al pastor Castillo y al pastor Huáscar, quiénes somos nosotros, sino es que él tiene un compromiso con el rey. Él dice, el rey, eso, que tú no te dejes de congregar. Y que si tú, a menos que sea una causa de fuerza mayor, que nosotros siempre hemos visto, aparece a eso. Pero en todos los salmos hay todo un deseo de hacer lo que Cristo dice, o lo que Dios dice en su palabra, y aparecen tantos. Yo solamente voy a buscar 2 pasajes para que ustedes vean cómo el salmista quiere y tiene el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, pero en el Salmo 119, pero si no lo puede hacer, no es porque no era la intención de él hacerlo. Salmo 119. Para los que llevan nota, pueden apuntar los versículos 34, 55, 56, 57, 60, 83, 87 y 106. Yo solamente voy a buscar un solo de esos pasajes. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Nosotros vemos una persona así, lo que está diciendo no es, yo no quiero conocer muchos pasajes de la Biblia para no tener que tener problemas en mi conciencia. ¿Usted cree que es un hombre que está pensando así? No, él es un hombre, dime más acerca de la palabra de Dios, Señor, dime más, lo que yo tenga que hacer. Y yo voy a cumplirlo de todo corazón. Mi deseo es hacerlo, mi deseo es hacerlo íntegro. Y algunas veces nos pasará como Pedro, cuando nos encontramos en vergüenza porque no lo hemos hecho con todo el corazón, ni con todas las fuerzas, ni con toda nuestra mente. Y le diremos, abierto el corazón de dolor delante de nuestro Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero no será una persona que está de que esos son los pastores, tú te vas a llevar de eso. Él no está en eso, él está en donde me está. Aunque me hiera el corazón, dime Señor, ¿dónde es que yo quiero? Porque yo quiero obedecer tu palabra. ¿Es así contigo? Por último, es permanecer en fruto. Versículo 16 del capítulo 15 de San Juan. Hemos dicho 3 permanencias. Permanecer en Cristo, en unión y comunión con Él. En segundo lugar, permanecer en su amor y aumentarlo. Tercero, permanecer en obediencia, en guardar sus mandamientos, lo que Él nos dice a través de la palabra. Y por último, permanecer en fruto. Dice el versículo 16 de San Juan capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que ese es el resultado, que dan fruto con perseverancia, como dice Lucas 8:15, y que nosotros vemos que ese fruto no es un esfuerzo que yo estoy haciendo para ganarme la salvación, no. El fruto es el resultado natural en la naturaleza, las ciencias naturales, es el resultado natural de la planta. Es decir, que una mata de China, tarde o temprano, es natural que produzca el fruto del naranjo o la naranja. Ese fruto se da por resultado de estar unido hacia la planta. Y como dice Hendrickson, como se ha indicado antes, el dar fruto se refiere a la producción de los efectos de la gracia divina, como los mencionados en Gálatas 5:22, amor, gozo y paz. Todos esos detalles que no vamos por el tiempo a detallar. El permanecer en Cristo se recompensa con el dar frutos, y a través de dar frutos también con la oración contestada. El verdadero discípulo pide frutos porque esos frutos complacen a Dios.
pide a Dios que le dé lo que está de acuerdo con su voluntad y da fruto y es recompensado. Termina la cita. A manera de aplicación, yo quiero dar 4 aplicaciones con respecto a este mismo punto que hemos tratado brevemente. En primer lugar, es necesario que te examines a ti mismo para ver si estás infectado de ese virus Zika de la decadencia espiritual. En primer lugar, ¿cómo está tu permanencia en la relación con Cristo? ¿Aumenta? ¿Se fortalece cada día? Sabemos que hay problemas, hay dificultades, pero a la vez se está luchando y nosotros vemos que hay cierta constancia en eso. Segundo, ¿cómo está tu permanencia en tu amor a Cristo? ¿Lo amas más? Se está viendo en cómo tú estás desarrollando esa relación con un amor cada vez más hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, ¿cómo está tu permanencia en obedecer lo que Él te dice a través de la palabra? ¿Cómo está tu permanencia en eso? ¿Estás más rápido, más diligente? ¿Te es un placer y no una carga? Por último, ¿estás dando fruto? ¿Es permanente? Si la respuesta es sí, qué bueno. Mantén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén, qué bueno. Nos alegramos muchísimo. Pero si la pregunta es no, ¿qué está pasando? Él dice que el pámpano que da fruto lo va a limpiar. Y hay veces como en la enredadera de la vid que hay que cortar y esos procesos de corte serán dolorosos. Pero Él nos quiere, nos va a limpiar y Él no se va a quedar en ese proceso sin terminar. Todo pámpano que lleve fruto lo limpiará y dará más fruto. Recuérdate dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y ojalá si tú no conoces a Jesucristo, pudieras encontrar ese amigo de pecadores, Salvador, y poder recordar que Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú, hijo mío, y si tú, hija mía, y hijo de cristiano que estás aquí, esa invitación que se dio esta mañana y se dio hoy, esa invitación es para ti. Si tú vienes a Cristo, Él no te va a echar fuera. Clama a Él, clama que hay un gran Salvador y así dice Él, todo el que mira a mí será salvo, todo aquel que invoque su nombre. Si tú clamas a Él, si tú lo miras a Él en fe, si tú le pides en misericordia que venga a tu vida, Él no te echará fuera. No ha habido una persona, como dice Spurgeon, que haya ido a Cristo y que Él lo haya rechazado. Y Él te llama hoy. Si tú oyes su corazón, su invitación hoy, no endurezcas tu corazón. Ojalá que todos digamos, como Calderón de la Barca, y yo termino en esta cita: ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay de mí del todo darte, sin tener más placer que el agradecerte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en tus divinas llamas abrazarme o quemarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, para encontrarme. El Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Oh Padre Celestial,
¿cómo vamos a poder permanecer si no es que tú nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad? Danos por tu espíritu, esa fortaleza en el hombre interior para poder amarte cada vez más. Amar a nuestro Señor Jesucristo, obedecer tus mandamientos y dar fruto, y ese fruto sea permanente. No nos dejes a nuestras propias expensas, no nos dejes ni nos abandones, Dios de nuestra salvación, porque en ti hemos confiado. En el nombre de Jesús.